Es que es para que yo escuche. Muy buenas tardes, profe. Pues mi nombre es Brian Herrera, ya se lo sabe, y yo le voy a hablar sobre el movimiento que hubo en México en 1968 y el Mayo francés. Primero le hablaré sobre los movimientos que hubieron en México en el 68 y posteriormente sobre el Mayo francés. En México todo inició el 22 de julio, cuando estudiantes de la vocacional 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional se enfrentan en la Plaza de la Ciudadela contra otro grupo de estudiantes de la Isaac Ochoterena del UNAM, pero ellos no tenían en ese momento un interés político, o sea, no estaban peleando por cosas políticas. La Dirección Federal de Seguridad, que en ese entonces estaba dirigido por el señor Fernando Gutiérrez Barrios, invadió las oficinas del Comité Central del Partido Comunista y realizó varias detenciones, razón por la cual el 27 de julio las preparatorias del UNAM protestan por la represión y el día 29 las vocacionales y la Escuela Superior de Economía del IPN se declaran en paro indefinido. Ese mismo día se dio la primera gran manifestación de estudiantes que pretendió llegar hasta el Zócalo capitalino, lo que originó enfrentamientos con los granaderos, tanto así que el ejército en la madrugada del 30 de julio, para abrirse paso, disparó con una bazuca hacia las rejas de la preparatoria 1 de San Ildefonso. Desde ahí el ejército empieza a tener como acciones represivas contra los estudiantes y tomó instalaciones de la UNAM con tanquetas. Y también tomó las de la vocacional 7 y del IPN. Como respuesta a todo lo que estaba ocurriendo, el rector de la UNAM, el señor Javier Ramos Sierra, izó hasta media asta la bandera nacional como acto de protesta por la violación de la autonomía y a la vez exigía la salida de los militares de la escuela. En el mes de agosto, el día 1, el rector Ramos Sierra dirigió una gran marcha de protesta, pronunciando en ella un ferviente discurso en defensa de ambas instalaciones educativas. Y el día 2, en el Politécnico se constituye el CNH, que es el Consejo Nacional de Huelgas, pero esa tuvo escasa presencia de alumnos porque ellos como que no confiaban tanto, veían con temor eso y por las protestas que habían pasado antes. Y al día siguiente la CNH emitió su primer desplegado y hace un llamado a la unidad de los estudiantes y se hace público el pliego petitorio definitivo. Convocaron a las autoridades a resolverlo en un foro público y en un plazo de 72 horas. En el documento que le mandó al gobierno, en él planteaba lo siguiente, que era desaparición de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, de la porra universitaria y del muro, expulsión de los estudiantes miembros de las citadas agrupaciones y del PRI, indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos, excarcelación de todos los estudiantes detenidos, desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías responsables de la represión y derogación del artículo 145 del Código Penal, que sanciona los delitos llamados de dilución social. El movimiento se extendió a lo largo del país y las brigadas se convirtieron en el aparato operativo de los estudiantes. Para el 13 de agosto se convocó a una gran manifestación que convocaba a más de 150,000 personas que tenían como punto llegar al Zócalo capitalino y llegaron sin disturbios. A organizar un mitin en la plaza del Zócalo exigiendo a las autoridades dar respuesta pública. A la presencia de 400,000 personas, el dirigente Sócrates Campos Lenus le pide a las personas que permanezcan ahí hasta el 1 de septiembre, cuando el presidente iba a dar su informe presidencial. Eso se interpretó como una innecesaria y auténtica provocación ante el gobierno. Esta situación generó inmediata respuesta represiva por parte del gobierno, ya que desplegó un operativo para retirar a las 5,000 personas que habían decidido quedarse
en el Zócalo. En su informe del 1 de septiembre, el presidente Gustavo Díaz Ordaz arremete contra el movimiento, en el que percibe la presencia de manos no estudiantes visibles y fuerzas internas y externas, y advierte tomar medidas drásticas si es necesario. A lo que el CNH contestó que no estaba de acuerdo con la respuesta que había dado el gobierno. El gobierno se radicalizó y reafirmó su postura de que aquel se cuente infiltrado y está a manos de agitadores comunistas que buscan un régimen de anarquía. A esta interpretación se adhiere la CTM, el Senado de la República y grupos conservadores. El viernes 13 tiene como nombre la Marcha del Silencio, calculando la presencia y la participación de 250,000 personas, que partió del Museo de Antropología y culminó en la Plaza de la Constitución. La respuesta del gobierno es la represión abierta, a tal grado que el 18 de septiembre el ejército ocupa la ciudad universitaria y detiene a más de 500 personas en el operativo. El rector Ramos Sierra lo culpan de ser incapaz de controlar a su comunidad, a lo cual él respondió de la siguiente manera: así como apelé a los universitarios para que se normalizara la vida de nuestra institución, hoy los exhorto a que asuman, donde quiera que se encuentren, la defensa moral de la Universidad Nacional Autónoma de México y a que no abandonen sus responsabilidades. La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia. Su posición es refrendada por la Junta del Gobierno de la UNAM al no aceptar la renuncia del rector. El lunes 30 de septiembre el ejército sale de las instalaciones de la universidad y estudiantes universitarios y del Politécnico sesionan en la explanada de la rectoría de la ciudad universitaria. Y en ese contexto, donde se convoca un meeting que tenía lugar el 2 de octubre en la Plaza de Tres Culturas, el acto inicia a las 15:30 horas con una participación de más de 15,000 personas. A las 18 horas con 10 minutos se observa la presencia de un helicóptero que arroja unas luces de bengala como una señal de ataque, pues ya el ejército había tomado posiciones estratégicas en la plaza, cerrando los accesos y desplazando en el operativo a más de 5,000 soldados que estaban fuertemente armados. Y así fue como inicia un intenso y prolongado fuego cruzado entre el ejército y un cuerpo entrenado de francotiradores identificados como Batallón Olimpia, quienes portaban un guante blanco y estaban posicionados en edificios estratégicos enfrente de la multitud. Testigos señalaron que el ejército no solo disparaba hacia los francotiradores, que tenían un punto exacto, sino que también disparaban hacia las personas que estaban participando en el mitin. Los resultados trágicos de aquella noche tarde del Tlatelolco están testimoniados de diferentes maneras, y prácticamente con eso marcaron el fin de aquel movimiento estudiantil. Y actualmente jóvenes, estudiantes y personas conmemoran año con año aquella trágica situación que causa indignación, porque fue un movimiento sociopolítico que marcó gran parte de la historia contemporánea de México. Y así fue como terminó el movimiento estudiantil en 1968 en México. Ahora le hablaré sobre el Mayo francés de 1968. El antecedente inmediato de lo que ocurrió en México es el Mayo francés, que significó una relación intelectual, social, concluyente y frontal. A este fenómeno del Mayo francés se le podría conocer en la actualidad como parte de una movilización global. Fue parte de un descontento civilizado que tuvo como punto central la capital francesa. La intensidad de la rebeldía manifestada y las estrategias de lucha en las protestas del mayo del 68 conjuntaron a dos actores sociales que, aliados en las movilizaciones, casi logran derrocar al gobierno francés, que estaba en ese momento dirigido por Charles Gaulle, primer ministro de París. Tales fueron los alcances de este movimiento que en el futuro Georges Pompidou, primer ministro francés, y André Malraux, ministro de Cultura en el gobierno, lo calificaron como una crisis profunda de la civilización, lo que incluía otras expresiones de descontento social en la juventud que llegaron también a otros países, que en este caso fueron México.
como ya antes lo había mencionado. Pero así como en México, en Francia se produjeron un auge de obras sociológicas, periodísticas y literarias, donde se refleja el torno al significado de los acontecimientos del 68, protagonizados ambos en un escenario histórico breve. El historiador Henri Lefebvre señala que la Universidad de Nanterre se constituyó en el centro de las acciones estudiantiles, particularmente de las estudiantes de ciencias sociales, quienes, apropiándose del espacio urbano, lograron politizar las calles y muros de la ciudad de París, como respuesta radical a una sociedad o comunidad burocratizada y consumista. Esto fue calificado por intelectuales franceses como un acto revolucionario o de quiebre o ruptura, une breche. En contraposición, un sociólogo heterodoxo como Raymond Aron pensó que la propuesta de autogestión de los estudiantes y de los trabajadores de fábricas era un objetivo imposible y ridículo, pues universidades y fábricas en un futuro, en una sociedad industrial, no podían autogestionarse. Hizo pensar que el uso liberador del lenguaje que los estudiantes expresaron no fue más que una revuelta simbólica o un psicodrama, pero no una auténtica revolución. Esto es lo que se podía traducir de las protestas y proclamos que hacían los estudiantes en la ciudad de París. Dijeron cosas como: prohibido prohibir, ni Dios ni amo, Dios soy yo, haz de tus deseos tu realidad, cuanto más hago la revolución, más quiero hacer el amor. El conjunto de acontecimientos que caracterizaron este movimiento temporalmente comprenden los meses de abril, marzo y mayo de 1968. Pero pese a la relativa brevedad del mismo, los significados y traducciones del mayo francés de 1968 fueron excesivos entre el sector intelectual francés. Algo parecido a lo que pasó en México tras los acontecimientos que ocurrieron después. Pero si bien el caso de Francia no llegó a influir en lo político y en lo económico como se lo planteaba, sí logró influir en lo cultural, porque sí hubo un consenso respecto a sus implicaciones. Fue que provocó una corriente apreciable de egoísmo, individualismo y de liberalismo, que igual alcanzó a las familias, a las esferas del gobierno y a las instituciones educativas. La ambigüedad entre lo radical y lo mítico o lo moderado y reformista del movimiento lo sintetizó el seminario francés Le Nouvel Observatoire al cumplirse 30 años de lo sucedido, diciendo que fue una falsa revolución que cambió todo. Y pues hasta aquí llega mi parte de la exposición. Mi nombre fue Brian Herrera. Nos vemos, profe. Hasta luego. Gracias. Bye.